y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, Maestro Briceño desde Venezuela, de nuevo transmitiendo para el mundo, por ende internacionalmente hablando, para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Es una bendición estar ministrando la palabra, la gran responsabilidad que Dios me ha dado de ministrar esta palabra. Pablo en una ocasión dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no hay que la detenga. De la cárcel escribió muchas cartas y las envió, cartas que hasta ahora son útiles para la iglesia, con grandes verdades, con principios de reino, pues escribieron desde la carta. Juan Bunyan escribió El Progreso del Peregrino desde la carta. Watchman Nee escribió todos sus libros, la mayoría de ellos desde la cárcel. Juan Bunyan escribió El Progreso del Peregrino desde la cárcel, igual Watchman Nee lo hizo. No nos vamos a detener, no nos podemos detener, tenemos que seguir avanzando. Agradezco encarecidamente, ¿verdad?, los que han atendido el llamado de aportar financieramente para este ministerio. De una cosa les aseguro: ni un centavo de lo que ustedes han aportado, de los que van a seguir aportando y los que van a aportar que no lo han hecho, va a ser mal invertido. Una visión no se compra con dinero, pero una visión se alcanza con dinero. Una misión no se compra con dinero, pero una misión se desarrolla con dinero. De modo que gracias por lo que han aportado. ¿Quieres hacerlo? Ahí están los correos, el cual puedes escribir y hacer tus preguntas. Maestro, ¿cómo hago para aportar financieramente para su ministerio? Independientemente que estés en Venezuela o fuera de Venezuela, hay su forma de hacerlo, solo pregunta. El apóstol Pablo dijo que la mejor forma de invertir tu dinero a la eternidad es aportando para este tiempo. Pablo dijo: yo no pido dádivas, pido frutos, busco frutos, que ustedes que abunden frutos en vuestra cuenta. De modo que Dios me dio a mí el don ministerial de enseñar. Lo mío es estudiar, indagar para enseñar, formar un carácter. Pero Dios te dio a ti la capacidad de producir, porque eres un empresario, de producir dinero. Es un llamado que también Dios hace. Pues encárgate tú de sostener el ministerio y yo me encargo de seguir estudiando para seguir formando el carácter de la gente, aún tu carácter. Gracias por lo que han aportado y gracias por lo que lo van a hacer. En esta oportunidad quiero hablar acerca de áreas en las que debemos ser perfeccionados para alcanzar una visión. Este es nuestro estudio número 5 en relación a la visión ministerial. Y nos toca ahora tratar áreas en las que tenemos que ser perfeccionados para alcanzar la visión. En el tópico pasado, de la clase número 4, presentamos que lo importante no es tener una visión, sino cómo poderla alcanzar. El cómo la alcanzamos, cuáles son los motivos, los móviles que nos llevan a nosotros para hacerlo. Y hablamos que se necesita tener motivos correctos en el corazón para alcanzar una visión. No hay que codiar, mentir, sobornar, competir, controlar a la gente, nada de eso. Es una visión que recibimos de Dios. Vamos a recibir las directrices del Espíritu, que es la misión, que son las directrices que el Espíritu Santo nos da, en las cuales nos vamos a desenvolver para alcanzar la visión, pero lo vamos a hacer de una forma muy, muy sana. Hay quienes ahora tienen programas de radio, tienen programas de televisión, tienen todo, alcanzaron todo, pero lo han hecho con el humanismo. El humanismo es el poder y la fuerza que tiene el ser humano inherentemente en él para lograr sus propios objetivos dentro de la obra de Dios, pero nunca podrán llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque para llevar a cabo la voluntad de Dios se necesita de la gracia de Dios. ¿Es suficiente el humanismo para llevar a cabo la obra? Es claro, sí, puedes alcanzarla, causa y efecto, produces, manipulas, intimidas, controlas, haces de todo, mientes, que no haces, entras en el terreno de la conmiseración,
y le quitas el dinero a la gente, atracas a la gente de vida armada y para usted de contar, y tiene sus resultados. Pero con la gracia, pero para alcanzar la voluntad de Dios o llevar a cabo la voluntad de Dios se necesita de su gracia. ¿Dónde se va a ver la diferencia? En el tribunal de Cristo. Cuando seamos juzgados es cuando el Señor te va a pedir cuenta, cuando el Señor te va a decir, dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Vas a presentar una serie de obras que le hiciste con el humanismo y Jesús te va a decir, eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Hablamos o vamos a tratar áreas en las que tenemos que ser perfeccionados para mantener un motivo correcto en el corazón. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él emana la vida, dice el proverbista. De modo que debe haber motivos muy correctos en el corazón para no ser descalificado. Acuérdense lo que le enseñé. Pablo dijo, después de haber sido heraldo o predicador del evangelio, venga a ser descalificado. ¿De qué? Descalificado del ejercicio del ministerio, porque no está hablando de la vida eterna, está hablando del ejercicio del ministerio. En la primera área que nosotros tenemos que madurar o debemos madurar, formar un carácter y caminar en esto y desarrollar eso, es en el amor. Según Juan 21, 15, 17, en el amor. Óigase esto, présteme muchísima atención que vamos a tocar este tópico con mucha paciencia, no voy a correr porque lo mío es formar un carácter que puedas entender estas verdades, que las puedas ingerir y digerir, y que puedan alimentar tu espíritu, formar un carácter y tú puedas ser ascendido y promovido por Dios en su reino. El amor, el poder y las fuerzas. Oiga esto, el poder y las fuerzas del ministerio está en proporción directa en cuanto ames lo que Dios te llamó a hacer. Nunca podrás declarar tu amor a Dios en lo absoluto si no amas sus propósitos. El que ama a Dios ama todo lo relacionado a Él. Así lo declara el apóstol Pablo. Vamos a ver qué es lo que Pablo nos presenta en Romanos, el capítulo 1, verso 1 al 5. Cito. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Presta atención. Hay tres cosas que debemos amar y vivir por ellas. Tres cosas que debemos amar y vivir por ellas. 1. Dios. 2. El llamado que Dios nos hizo. Y 3. El objetivo del llamado. Esto tiene que ver con visión. Tres cosas que usted debe amar. 1. Dios, incondicionalmente amar a Dios. 2. El llamado que Dios nos ha hecho, Dios nos hizo. Y 3. El objetivo del llamado que viene siendo la visión. Por causa, presta atención a esta verdad que le voy a enseñar que está escrita en Apocalipsis. En el capítulo 2 hay una verdad escrita que cuando la leí saltó de allá a mi espíritu. Digo, wow, qué verdad hay aquí encerrada. Por causa de haberse apagado y enfriado el amor, que el término amor que se utilizó allí en el griego es ágape, el amor de Dios en la vida de un hombre, no en Dios. El amor de Dios nunca se apaga. ¿Ok? Entonces, por causa de haberse apagado e enfriado el amor de Dios en la vida de un hombre, y que esto trajo como consecuencias el abandono, oigas esto, el abandono, el descuido y el poco interés por las verdades del reino eterno, es que Jesús da una exhortación severa y definitiva al líder que estaba al frente de la iglesia de los Efesios. Vamos a analizar el pasaje para que usted se dé cuenta de lo que estamos tratando, que no estamos inventando un mensaje, estamos trazando verdades bíblicas. Esto está en Apocalipsis, el capítulo 2, verso 1 al 4. Cito. Escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, hablando Jesús.
Yo sé tus obras y tu arduo trabajo. Observa el término obras y observa el término arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado falsos y mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente, oído, por amor de mi nombre. El término amor es ágape, por amor de mi nombre. Y no has desmayado en lo que te puse a hacer, no has desmayado en el trabajo, has sido persistente, consistente, no has llamado por causa de que tú me amas. Dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Esto se apagó. Presta atención ahora. Según el pasaje, por causa del amor, has sufrido, has sido paciente, te has esforzado en el trabajo sin reserva, no has desmayado, has sido constante y perseverante, has confrontado a los falsos con la verdad, pero descuidaste el amor y abandonaste todas estas cosas. Vuelvo a repetir, según el pasaje que acabamos de leer, por causa del amor, has sufrido, has sido paciente, te has esforzado en el trabajo sin reservas, no has desmayado, has sido constante y perseverante, has confrontado a los falsos con la verdad, pero descuidaste ese amor, lo apagaste, lo abandonaste. Todas estas cosas, las que venías haciendo por causa del amor, dejaron de ser. Esto indica, presta atención a esto indica que si no hay amor, no habrá un verdadero y un motivo correcto que nos impulsen a desarrollar compasión, entrega, disposición y anhelo el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando las cosas las hacemos sin amor, solo hay tres factores que nos impulsan a hacer las cosas, que son el dinero, la fama y el poder. Hay mucha gente en nuestras congregaciones, ministros que sí fueron llamados por Dios, que tienen un ministerio, otros que están infiltrados que no tienen ministerio. Pero vamos a hablar con los que tienen ministerios, que son los que le van a tener que dar cuenta a Dios, indiscutiblemente los otros también, pero estos le van a dar cuenta a Dios como ministros. Ministros que están dentro de la iglesia, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, dentro de la iglesia que ya perdieron el amor de Dios. Ya las cosas no las hacen por amor, las hacen es por dinero, las hacen es por alcanzar un estrellato, por fama, y la alcanzan es por tener poder. Cuando usted analiza en Juan, el evangelista Juan, en su capítulo 21, versos 15 al 17, Jesús presenta esta verdad confrontando la vida de uno de sus discípulos, es decir, Pedro. En la pregunta que le hiciera Jesús a Pedro después de su resurrección, vemos las demandas de Dios en el amor por causa de la obra y aún del don ministerial. De eso es lo que estamos presentando acá. Cuando Jesús resucita, le dice a las mujeres que fueron al sepulcro, a Marta y a María, dice, vaya y díganle a mis discípulos que he resucitado, pero primeramente a Pedro. Después que Jesús se consigue con Pedro, le hace una pregunta. No lo condena, no lo señala, no lo presiona, solo le hace una pregunta, que es la pregunta que Jesús te hace y me hace. Me hace y te hace, porque de eso depende todo lo que Dios va a hacer o todo lo que vamos a nosotros a permitir que Dios haga a través de nosotros. Presta atención. La pregunta, Pedro, ¿me amas? Clave la pregunta, Pedro, ¿me amas? Pero debemos tomar en cuenta que el verbo amar que aparece en el pasaje que Jesús utilizó es agapán. Es un verbo derivado del sustantivo ágape. El término ágape es amor. El término agapán es me amas. El término agapán es un verbo del sustantivo amor, que tiene que ver con el amor incondicional.
Si estudiamos las características del sustantivo ágape y sus derivados según lo escrito por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 13 nos daremos cuenta de las características de dicho amor, que es lo que Dios demanda a un ministerio por causa de su obra. Vamos a verlas. Pablo nos presenta 5 características del amor. 5 en primera carta a Corintios. 5. Nos dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser como por naturaleza, como naturaleza. De esta vamos a estudiar algunas, vamos a tocarlas, porque ¿quién puede amar si no sabe y no tiene un conocimiento de lo que es el amor? Pablo presenta una cátedra. Vamos a estudiar esto. Primero, Pablo dice el amor es sufrido. Ese término sufrido, lo que Pablo quiso decir es soporta cualquier tipo de sufrimiento. El término sufrido del griego es macrotomía. En sus valores indica que nada lo desajusta. Macrotomía, macro, grande, tomía, temperamento. Es la habilidad de ser como las elásticas, te tiran, pero vuelves a tu lugar. El amor es sufrido. El término sufrido no tiene que ver con masoquismo. El término sufrido es paciente, tiene mucha paciencia. Con el término macrotomía, que te estiran y vuelves al lugar. Macro, grande, tomía, temperamento es un término compuesto. Segundo, el apóstol Pablo dice el amor es benigno, es decir, nunca obra en maldad. Ese término benigno del griego kresteumai, término relacionado con el servicio, y sus características encierran la bondad, afabilidad, benevolencia, gentileza, cortesía, cordialidad, y tiene que ver con la buena atención, tiene que ver con el ser útil. Lo otro que Pablo dice, el amor todo lo espera. Es decir, cuando dice todo lo espera, está preparado en todo y para todo. El amor mantiene una esperanza hasta que toda posibilidad de tal resultado sea desvanecido. Es capaz de agotar todos los recursos con el fin de restaurar las cosas. El amor no se desespera, no pierde la fe, no pierde la esperanza. El amor no busca lo suyo. Es diferente, opuesto a la búsqueda de lo suyo. No es egoísta. El amor está en total contraste al egoísmo. El amor no puede hallar su felicidad a expensas del daño o el sufrimiento o el fracaso de otros. El amor motiva a buscar el bienestar de otros, aun a costa de trabajos, abnegación y sacrificio personal. Fíjese lo que Pablo te presenta del amor. El amor todo lo soporta, es resistente. La palabra soportar es resistente a todas las cosas. El término soportar del griego es upumones o upumoneis. Denota un término compuesto que indica quedarse bajo una gran carga y poder resistir. Es ser el fundamento donde descansa el peso de las mayores traiciones, desilusiones, difamaciones, aflicciones, persecuciones, incluyendo las mayores injusticias, y no ser triturados ni afectados por ella, sino resistirlas con la fuerza del amor sin que quede ningún tipo de resentimiento. Eso significa el amor todo lo soporta. No importa lo que hagan en contra de ti, tú sigues amando. Nunca eres vengativo, nunca buscas la forma de cómo salirte con la tuya, nunca buscas la forma de herir al que te hiere, de maldecir al que te maldice. Siempre lo tuyo es bendecir, bendecir. Según estas características que se dan en el amor ágape de Dios, solo por ese amor podemos llevar a cabo un ministerio y alcanzar su principal objetivo, que es la visión. Si las cosas no se hacen por amor, óigame, si las cosas no se hacen por amor, entonces prevalece el egoísmo y como resultado quitaremos la mirada del objetivo de Dios. Y nuestro mayor impulso será todo aquello que nos subleve el alma y nos desvíe de la visión que recibimos del Creador. Reitero, básicamente hay tres ángulos donde el hombre pone su mirada cuando hace las cosas sin amor, que son
la fama, el dinero y el poder. Tres ángulos en los que el hombre pone su mirada cuando las cosas las hace sin amor. Se desenvuelve dentro de la obra de Dios, no llevando a cabo el propósito de Dios ni la voluntad de Dios, no es dirigido por el Espíritu, no le importa la visión que Dios le dio, lo de él es alcanzar este objetivo, porque son tres ángulos que son la fama, el dinero y el poder. Y esto lo hace en busca de un estatus social. Sin amor, los motivos se corrompen, se desvían y se pierden los valores. Esto lo describe el profeta Ezequiel y el Señor Jesús en uno de sus discursos. Observe bien que voy a presentarle el discurso que presentó, voy a presentar el discurso que está escrito en el libro de Ezequiel y que de allí Jesús tomó para un mensaje que le diera y que hablara acerca del Sanedrín. Preste atención. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. ¿A quién? A los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay, término de dolor, de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Sabe qué es apacentarse a sí mismo? Vivir de las ovejas. Vivirlas, usarlas. No esquilarlas, sino trasquilarlas. Entonces dice: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a las ovejas? ¿A los rebaños? Una pregunta que hacen. ¿No es eso para la cual yo llamé al pastor a pastorear a los rebaños? ¿Entendiendo lo que es el término pastorear? Oiga esto. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Esto es apacentarse ellos mismos. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidos mis ovejas por todos los montes, que fue cuando Jesús dijo que tenía compasión de la gente porque estaban como pastor sin ovejas. Y en todos collados altos y en todas las faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, con todo y que yo puse a la gente a pastorear. Los líderes de esos tiempos pastorear no lo hicieron, ni quienes preguntasen por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, se alimentaron de ellas, se vistieron de ellas, tomaron sus leches, sus derivados, y para ustedes contar, pero no les importaba alimentarlas, cuidarlas, protegerlas, darle cobertura. Dice: y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos, y les haré dejar de apacentar las ovejas. O sea, que están desechados para el ejercicio del ministerio. Ni los pastores se apacentarán a sí mismos a mis ovejas, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. ¿Le suena eso el mensaje de Jesús? Lo que Jesús presentó, eso está en Ezequiel 34:1-10. Pero ¿le suena esto lo que Jesús presentó en Juan 17:16? Igual, lo mismo. Jesús lo toma de allá. Vamos a ver. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió, aquí dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, ¿cuál? El pastor asalariado, y que no es el pastor propio, el dueño de las ovejas, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. ¿Cuántos no hay en nuestras iglesias que lo que están es pendientes del dinero de las iglesias, del dinero de las ovejas? Ya están viendo las ovejas como cabeza de ganado y no como ovejas. No me importa los feligreses, que me interesa a mí esto. Dinero es lo que necesito. Sacarle la plata a la gente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los gentiles, y aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, hablando de la iglesia en cuanto a los judíos y a los gentiles, que nacerá un pueblo que es la iglesia. Ahora vamos a hacer un análisis. Hagamos un análisis de este pasaje para definir y hacer diferencia entre un pastor que pastorea con la ternura y el amor de Dios y uno que pastorea por obtener beneficios o ganancias personales, que por ende es un pastor indolente, no es un ministro de gracia, sino que es un desgraciado como ministro. Preste atención. En tierra de Palestina teníamos dos tipos de pastores. Primero estaba el pastor de oficio, quien era contratado por el amo del rebaño y que devengaba un sueldo. A este es el que Jesús hace referencia como el pastor extraño, el asalariado, el ladrón, salteador, hurtador, asesino, destructor, el que huye en medio del peligro. Vuelvo a repetir, en tierra de Palestina teníamos dos tipos de pastores. El primero estaba el pastor de oficios, quien era contratado por el amo del rebaño, que devengaba un sueldo, pero no era el dueño de las ovejas. A este es el que Jesús hace referencia como el pastor extraño, el asalariado, el ladrón, salteador, hurtador, asesino, destructor, al que huye en medio del peligro. Pero no debemos pasar por alto una verdad que está centrada en el pasaje que acabamos de leer. Preste atención. En esta alegoría, Jesús no está haciendo referencia al diablo cuando dice el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. No está haciendo referencia al diablo como siempre lo han enseñado. Su referencia es hecha por causa del liderazgo de esos tiempos, que estaban representados por los escribas, fariseos y saduceos, que en parte algunos de ellos pertenecían al Sanedrín. Líderes que eran indolentes, que vivían y velaban más por el cargo, beneficio y el estatus social que tenían que por el pueblo que dirigían. Esta alegoría Jesús la presenta o la presentó después de haber confrontado a los fariseos, que se creían los únicos guías autorizados para ser dirigentes del pueblo según la ley de Moisés, en un altercado que tuvieron con Jesús por haber sanado a un ciego en el día de reposo. Eso está en Juan capítulo 9, verso 1 al 34.
Ahora, había el tipo de pastor, otra explicación, había el tipo de pastor que era el dueño de su rebaño y que estaba dispuesto a perder la vida por él. A este es el que Jesús hace referencia como el bueno, la puerta, el portero, el proveedor, el que da vida, entrega su vida, el vicario, el dueño del rebaño, el protector, catalogándose él, ¿quién es Jesús?, como uno de ellos. Todas estas características y virtudes solo se dan en un pastor que es doliente del rebaño por causa del amor que siente por él. Ahora mire esto. Volvamos otra vez al pasaje de Juan. Vamos a volver al pasaje de Juan. Volviendo al pasaje de Juan, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, utiliza el verbo agapán. Pedro le contesta, tú sabes que te amo, pero el verbo que utilizó Pedro fue fileo, derivado del sustantivo filí, que entre sus características y valores tienen que ver con un mero sentimiento, afecto extrañable, es un sentir condicional. Tal amor, el fileo, no es suficiente ni fuerte para alcanzar un objetivo en relación al ministerio. De eso es lo que Jesús viene hablando. Según el texto en su original, la tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas?, el verbo que Jesús utilizó fue el utilizado por Pedro, que es fileo, que es relativo a un amor condicional. Pedro, al observar que Jesús toma el verbo fileo, demandándole el agapán, él, cargado de tristeza, quien Pedro en su respuesta quiso decir algo así como, tú sabes que no te agapán, tú sabes que te fileo, tú sabes todas las cosas. A nosotros nos enseñaron que cuando Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me ama?, Pedro se entristece porque Jesús le está recordando las 3 veces que lo negó. No está hablando de eso. La tristeza de Pedro es que la primera vez que Jesús le pregunta, ¿me amas?, utiliza el término agapán, o sea, ¿me amas incondicionalmente? Pedro le responde, Señor, yo te fileo, o sea, yo siento algo por ti, pero mi amor es condicional, yo siento algo por ti, no estoy dispuesto a hacerlo todo, siento algo por ti. La segunda vez, Jesús le pregunta a Pedro, tú me agapán, y Pedro le responde otra vez, Señor, yo te fileo. Pedro se contriste porque la tercera vez que Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas?, utiliza el término fileo, o sea, Pedro, tú me filees entonces. Entonces Pedro, viendo cuando Jesús toma el verbo de él, lo que le está es confrontando y haciéndole entender que con el fileo no es suficiente para llevar a cabo una obra. O sea que el agapán sugiere en las 2 primeras preguntas el amor que valora y estima. Es un amor desprendido, dispuesto a servir cueste lo que nos cueste, aún hasta perder la vida. Apocalipsis 12:11 te lo enseña. El apóstol Pablo en Hechos 20:24 nos muestra el agapán y el amor incondicional. Pablo dijo, cito, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal y que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, reitero, la tercera vez, ¿me amas?, con el verbo fileo, en la respuesta que Pedro le da a Jesús, le hace las demandas le hace las demandas al apóstol, a Pedro. ¿Qué le dices? Si me amas, que el término que utilizó fue agapán, no si mi fileo, no, si me agapán, no si mi fileo, si me agapán, apacienta mis ovejas. En el ministerio se nos pueden presentar momentos difíciles, duros, fuertes, que muchas veces nos van a dar ganas de abandonarlo todo, pero solamente el amor, que es el agapán, que sintamos por Cristo y sus obras, incluyendo su iglesia, nos dará fuerza para avanzar y no retroceder. Solamente el amor que Jesús tenía por el Padre y la obra que él había encomendado le dieron fuerzas para soportar todos los sufrimientos que pasó desde el Getsemaní hasta la cruz en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo que da ciertas declaraciones de los padecimientos que tuvo que pasar por el ministerio, pero no se detuvo ni hubo un abandono por causa del amor que sentía por el llamado que Dios le hizo. Pablo dice, además de las afrentas
necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, deshonras, mala fama de engañadores, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin números, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, hasta desde hoy todo lo he sido y todo lo he llevado y lo he soportado. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, atacado en Éfeso, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, mordido y morir decapitado sin derecho a la defensa, y en lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo, según Gálatas 6:17. Lo que me llama la atención es que el término marcas usado del pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol Pablo haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio, y todo lo hizo por amor. Pablo estuvo en prisión por muchos tiempos, en lo que le permitió escribir sus epístolas, sus cartas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas nos enseñan muchos de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento, de la Biblia. Todo lo hizo por amor, no se detuvo, todo lo hizo por amor. Además de todas estas cosas, morir decapitado sin derecho a la defensa. No fue fácil para el resto de los discípulos, que algunos fueron confinados en una isla como Juan, otros fueron crucificados boca abajo como Pedro, otros fueron lapidados como Esteban, y para usted de contar. A continuación, voy a presentar unas reseñas según la historia de la iglesia, de la muerte de los discípulos, el cómo entregaron su vida por amor y Dios cumplió el objetivo en ellos, que es el establecimiento del reino, pero lo hizo por amor. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espadas. Marcos, aunque no fue apóstol de Jesús, entre los 12, siendo un escritor de uno de los evangelios, también entregó su vida por Jesús. Murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas, por igual, no tuvo entre los apóstoles de Jesús. Fue un historiador, médico en sus tiempos, compañero de milicia del apóstol Pablo, entregó su vida por la causa, fue ahorcado en Grecia como consecuencia de sus tremendas predicaciones a los perdidos por causa del amor. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme cazos con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla de minas llamada Pasmo. Él recibió allí y escribió las revelaciones de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis en esta isla de Pasmo. El apóstol Juan fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesas, en la actual Turquía. Murió viejo y lleno de amor por Jesús. El único apóstol que murió de muerte natural, en paz, aunque con las secuelas de un martirio que fue
metido en una paila de aceite caliente. Pedro, él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X, según la historia de la iglesia. Esto sucedió porque él le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo murió. No soy digno de morir como mi maestro, crucifíqueme boca abajo. Todo lo hizo por amor. Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado de 100 metros de altura desde el pináculo del templo, del sureste del templo, cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos los golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser un cristiano de influencia en la iglesia de los primeros cristianos, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago, según la historia de la iglesia cristiana, miraba asombrado como Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución, impactado por la convicción de Santiago. Este soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por haber aceptado el plan de salvación. En la vida de Santiago, en el testimonio de Santiago, que todo lo hizo por amor. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Andrés, él fue crucificado en una cruz en formas de X, también en Petras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo, dijo Andrés, durante mucho tiempo he estado esperando esta hora feliz. La cruz nos evoca inequivocadamente el cuerpo de Cristo colgado en ellas. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días antes de morir. Judas fue muerto a flechas cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Tomás fue atravesado por una lanza en las Indias durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. En conclusión, necesitamos madurar en el amor para alcanzar la visión. No te olvides que el poder y las fuerzas de un ministerio está en proporción directa en cuánto amas cuánto amas a Dios y cuánto amas lo que Dios te mandó a hacer. Esta próxima clase vamos a hablar de una otra área que tenemos que madurar, que es la fe. Pero acuérdese, sin amor nosotros nunca podremos llegar lejos. Jamás abandonaríamos todo en cualquier presión y cualquier oportunidad y cualquier oferta que el mundo nos ofrece. ¿Ok? Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com
meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.